Por eso es que la aplicación del día de hoy lleva por título El poder de un padre. Si tienes por ahí a un lado un papá, dile el poder de un padre. Si tienes por ahí un joven que va a ser padre, dile ahí, por favor, el poder de un padre. Ándale, dígalo, porque ahorita en lo que vamos a ir viendo en la predicación, créalo que eso tiene mucha importancia, créalo que esto es algo relevante para nuestras vidas y sobre todo para la vida de nuestros hijos. Cuando yo fui pequeño en la infancia, algo que marcó mi vida tremendamente fue el hecho de no tener una figura paterna en casa. Papá viajaba continuamente, él era una persona que trabajaba de embarcado, entonces él estaba casi fuera de casa casi 6 meses, a veces lo veía 2 veces al año, 3 veces al año, 4 veces al año, porque ese era el trabajo de él. Entonces, con el pasar del tiempo, uno va creciendo, uno se va identificando, uno va creando identidad, y ya en mi juventud me di cuenta que carecí de la figura paterna. Yo no tuve en casa esa figura del papá, del varón en casa. Si bien es cierto, papá cumplía con su obligación de traer sustento a la casa, siempre que regresaba de viajes nos gustaba porque él siempre ha sido muy bueno con nosotros y siempre nos traía regalos que a veces en la ciudad ni siquiera había. Entonces, en ese sentido, él cumplía su responsabilidad de proveedor. Pero eso no es todo. Se necesita la presencia del varón, se necesita la presencia del padre en casa, porque la figura del padre va a causar una influencia, va a causar un impacto. En mi vida, en mi caso, le comentaba yo en la etapa de juventud, tener esa inseguridad sobre tener o enfrentar algunas situaciones, dificultades, la falta de esa personalidad de entender que yo tenía ciertas responsabilidades que atender y que cumplir, y que yo siempre buscaba darle la vuelta, siempre buscaba alguna forma de esquivar esas situaciones, llámele en la escuela, llámele en relaciones personales. ¿Por qué? Porque no tuve esa figura de papá, no tuve esa figura de verlo a él en casa, haciendo cosas, llevándome con él a tratar algún asunto, a tratar alguna situación. Yo en mi casa adolecí de eso, no lo tuve en mi infancia, en mi adolescencia y en mi juventud. Si usted le añade que después yo salí de casa a los 18 años a estudiar, pues obviamente de ahí en adelante, que hasta el día de hoy, pues ya no conté con esa figura de papá. Salí hasta los 18 años, el día de hoy tengo 35 años, así que usted échele la cuenta más o menos de cuánto tiempo yo estuve sin la figura de un papá. Y eso es tremendo, porque cuando yo tuve ya mis hijos, mi familia, ahí se manifestó esa falta de la presencia, de la figura de un padre. Falta de cariño, falta de amor, falta de formación, falta de dirección. Y esto es tremendo porque cuando uno es niño, recibe situaciones, recibe algunas cuestiones propias de la vida. Y cuando uno es joven y ya tiene en su mente esa idea de que algún día va a ser una familia y que se va a casar, uno dice, yo no voy a ser como papá. Y eso era lo que yo siempre decía. Yo no voy a ser como papá. Yo voy a querer a mis hijos, yo voy a estar, bueno,
no puedo decir que no nos quería porque sería mentir, pero cuando digo querer me refiero a la relación de padre e hijo, apegados, una relación estrecha. Yo decía, voy a estar con ellos, yo voy a ser diferente a él. ¿Me explico? Yo no voy a ser una persona frívola, etcétera. Pero cuando ya yo me encuentro en mi familia, pasó exactamente lo mismo. O sea, esa persona en la que yo deseaba, esa persona en la que yo había visto que faltaba esa figura de padre, a la final yo estaba repitiendo el mismo modelo, el mismo comportamiento, el mismo ejemplo que yo había recibido. Por eso es importante que nosotros, los que somos padres y los que van a ser padres, podamos entender la importancia, el poder de un padre en la vida de los que son sus hijos o los que van a ser sus hijos. Entonces, algunos no llegamos a comprender la importancia de un padre porque tal vez no lo tuviste, tal vez porque murió cuando tú eras muy pequeño, tal vez porque él era ausente totalmente porque estaba metido en algún vicio de alcohol, drogas, o a lo mejor era una persona que estaba todo el tiempo metido en el trabajo y nunca viste la figura paterna. Yo quiero decirte algo que es tremendo también. Hay algunos que no consideran la figura del padre porque el padre está sobajado por la madre. ¿Cierto? Por ahí dicen malamente, porque esto contradice la palabra del Señor, que las mujeres son las que llevan los ¿qué? Los pantalones en la casa. Y eso está mal. Eso no es de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Si bien es cierto, el esposo ni la esposa comparten la responsabilidad en el matrimonio de los hijos, la palabra enseña que quien es cabeza del matrimonio, de la familia, es el hombre y no la mujer. La mujer es la ayuda idónea del varón. Pero nunca el hombre va a estar por debajo en autoridad de la mujer. Eso es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y vivimos en una cultura en la que regularmente eso sucede. Oye, ¿ya le pediste a tu esposa permiso para que te deje ir? Oye, ¿ya te dio algo de dinero para que tú puedas gastar? Y esa es una realidad. Y es por eso que muchas veces nosotros no encontramos en el hogar la figura de un padre. Y algunos lamentablemente también encontramos en nuestro padre aquella persona que nos hirió físicamente, verbalmente, algunos tristemente, inclusive acoso sexual, inclusive abuso sexual. Por eso es que muchas veces la figura del padre se ve distorsionada, se ve ausente o se ve demeritada por las personas, y si fue nuestro caso, también por nosotros. Actualmente uno ve en la televisión que el padre es la burla de la familia, que el padre es el que se la pasa alcoholizado, que el padre es el tonto del trabajo, que el papá es el irresponsable, el que no sale a trabajar. Y entonces la cultura de hoy, el mundo hoy, está atentando directamente con la figura de un papá. ¿Estamos de acuerdo? Llámense películas, llámense series de televisión, llámense programas, menciónenme alguno. Los Simpsons, dice el hermano. Al esposo, al papá, jamás se lo considera porque es el tonto, es el inútil de la familia. ¿Cierto? La familia peluche. Y se ríen, ¿verdad? Pero no sabes qué tan dañino es eso. Tanto para ti como que lo ves, como para tus hijos, porque ellos están recibiendo la información
de que el papá no se le debe de considerar, de que el papá no tiene autoridad, que el peor que puede dar el consejo es el papá. Entonces nos encontramos inmersos en una sociedad donde la figura del padre ha sido cambiada, ha sido malbaratada por la sociedad. Y ahora si en cambio le ponemos, ahora con esto que se ha venido y que cada vez cobra más fuerza acerca de la diversidad de género, dice que hay, que puede haber matrimonios entre mujeres que pueden formar, educar a los hijos. Y dicen, bueno, es que yo hago la función de la mujer y ella hace la función del padre. Y eso es una total mentira, esa es una total falsedad, eso es algo que a Dios no le agrada, es algo terriblemente malo delante de Dios. Pero la sociedad del mundo está apelando a eso, está apostando a eso, a decir que todo es importante, menos la figura del papá. Y eso es tremendo porque la palabra enseña que es del padre, que es de la cabeza, donde van a venir las bendiciones de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Usted busca en la palabra de Dios y va a decir que las bendiciones van a venir a la familia, ¿verdad? De la autoridad, de la cabeza hacia abajo. Nunca jamás de abajo hacia arriba. Por eso es relevante, por eso es indispensable que nosotros como padres y los que van a ser padres, me refiero a los jóvenes, entiendas lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como papás, que entiendas el poder que un padre tiene. Antes de que fuera escrita la última parte del Antiguo Testamento, antes de que hubiera silencio de la palabra de Dios, 400 años nos enseña la palabra, hubo ahí una profecía que es válida al día de hoy. Esa profecía está escrita ya en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, y dice así: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso es tremendo, porque dice que va a venir una consecuencia. Es una profecía que se va a cumplir. Y entonces el Señor nos dice en la primera parte del versículo: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Elías fue un hombre que el Señor envió con la encomienda de que su pueblo, de que el hombre que estaba alejado del corazón de Dios, del corazón del Padre, volviera a papá Dios. Esa fue la encomienda que Dios le dio al profeta Elías, que su corazón, que el corazón del pueblo de Israel volviera a su Dios mediante una generación que volviera a tener esa relación con él. El profeta Juan el Bautista habla del corazón y la encomienda del regreso del profeta Elías, y lo dice ahí en Marcos capítulo 11 versículo 14. Ahí va a hablar el profeta Juan acerca de esto. Mateo 11, Mateo 11, versículo 14. Y va a decir así
acerca de esto el profeta Juan el Bautista. Discúlpeme que aquí se me movieron mis hojitas en la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque somos humanos y a veces por ahí nos ganan los nervios, ¿verdad? Seguimos siendo imperfectos. Ok. 11, versículo 14. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Y dice abajo, ¿verdad? El 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el profeta Juan está hablando ahí y diciendo, ¿sabes qué? Tienes que volver al corazón del Padre. ¿Por qué? Porque si algo caracterizaba al pueblo de Israel en esa época era que había un corazón religioso. ¿Conocían la palabra del Señor? Claro que lo conocían. Vivían conforme a la ley, pero estaban lejos del corazón de Dios. Porque solamente era gente activista, solamente era gente, se lo voy a decir con esas palabras, como el día de hoy, que yo vengo el domingo y cumplo porque es el del Señor, y mañana, y saliendo de la iglesia voy, me tomo una cerveza, salgo de la iglesia y empiezo a decir malas palabras, salgo de la iglesia el domingo y vuelvo a robar, vuelvo a hacer tranzas, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que pasaba en el tiempo de el Señor Jesucristo, en el tiempo de Juan el Bautista. Había una relación que solamente se basaba en lo legal. Y él lo decía porque había una consecuencia. Porque la palabra dice, ¿verdad?, que vendrá el día grande y temible. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero ¿quién hará volver el corazón de los padres con los hijos? Solamente lo puede hacer el Señor. Dice el versículo, Él hará volver el corazón. Y cuando habla de hará volver, habla de transformar, habla de cambiar la manera de pensar. En este pasaje, la traducción hebrea de hará volver, habla de transformar, habla de cambiar nuestra manera de pensar, el corazón. Dios quiere en estos últimos tiempos restaurar y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Él quiere que haya una relación nueva, una relación verdadera basada en la Escritura entre el Padre y sus hijos. Va a renovar y va a cambiar. Y sigue diciendo, de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El inicio de esta restauración va a empezar de los padres hacia los hijos. Amén. ¿Hay padres aquí? ¿Hay padres aquí? Cuando digo padres hablo del papá. ¿Estamos de acuerdo? No asociemos en ese momento a la mamá. Entonces, hasta que tu papá no estés dispuesto a cambiar, a que Dios te cambie, a que Dios transforme tu manera de pensar hacia la voluntad de la palabra del Señor, no puede haber un cambio en la relación entre padres e hijos. Y la palabra enseña que es el papá el que tiene que ir. ¿Hacia dónde? Hacia los hijos. No, es que mis hijos son bien
tremendos, son bien rebeldes, nunca me hacen caso. ¿Por qué me castigó Dios con ellos? Mejor no, tanta cosa que uno dice, mejor no hubiera nacido. Entonces tu mentalidad, tu manera de pensar aún no ha sido transformada y cambiada por el poder de Dios. Porque sigues pensando equivocadamente, porque sigues actuando equivocadamente, porque tu manera de pensar tiene que ser renovada hacia la voluntad de la palabra del Señor, para que pueda venir esa restauración en la relación de los padres. ¿Hacia dónde? Hacia los hijos. Y entonces sí se puede abrir la puerta para que entonces nuestros hijos decidan que Dios transforme su corazón hacia nosotros. Queremos que nuestros hijos, discúlpenme, que nos respeten, que nos honren, etcétera. Y la palabra de Dios lo demanda, dice que nosotros como hijos le debemos honra y respeto a nuestros padres. Pero si como papá tú no haces lo que te corresponde delante del Señor, de que tu mente, tu pensamiento esté transformado a la voluntad del Señor y tu relación con tu hijo cambie, entonces no esperes que Él lo haga primero. ¿Estamos de acuerdo? Es sola de relación, y una relación fundada en la palabra y en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque como veíamos anteriormente, nuestra falta de amor, nuestra falta de presencia, nuestra falta de guianza, ¿qué fue lo que hizo? Nos apartó de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto o no? Yo le conté mi historia, ¿verdad? Cuando yo ya fui joven, ya trabajaba, cuando estaba en casa, creo que antes de que trabajara, cuando estaba en casa yo no quería estar donde papá estuviera. Si él estaba en la mesa, yo me iba a la sala. Si él se iba a la sala, yo me iba a la mesa o me subía a mi cuarto. Pero yo no quería estar con él, porque la relación estaba rota. Y la verdad es que ninguno de los dos hacíamos por cambiar las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es tremendo. De papá, yo sé que ahora Dios ha obrado en su vida, tenemos una relación excelente, la verdad, pero de papá salían a veces palabras de que, ¿sabes qué? Para mí tú estás muerto. Y así pasaban semanas, estábamos en la casa, vivíamos en la misma casa, pero yo podía pasar al lado de él y él no me hablaba. Y obviamente también de mí, ¿verdad? Salían cosas contra él, por las cuales él sabe, yo ya le pedí perdón. Pero esa es la realidad. La relación está rota. Y entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad delante de Dios de pedirle a Él que transforme nuestra manera de pensar, que transforme el corazón, hará volver el corazón, hará cambiar el pensamiento, transformará el pensamiento a la voluntad de Él, a la palabra de Él. Yo le platiqué que yo estaba repitiendo el mismo modelo que Él. Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero volver con la misma historia sobre la vida de mis hijos. Y estaba haciendo prácticamente igual hasta que el Señor tuvo que hablar a mi vida y yo tuve que reconocer que tenía una deficiencia de esa identidad de padre, de lo que el padre tiene que hacer con los hijos y por los hijos, para que hubiera un cambio primeramente en mí y después en la relación para con ellos. Amén. Dios quiere que nosotros tomemos nuestro ejemplo de paternidad de Él. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Es el Padre por excelencia. ¿Quién es? Es Dios. Dios el Padre.
¿Estamos de acuerdo? Tú pudiste tal vez no tener a tu padre, tal vez se divorciaron, tal vez tu padre murió cuando tú eras pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el Padre tienes el mejor ejemplo y perfecto ejemplo de lo que es ser un papá. Amén. Ahora, uno tiene que ajustarse a esta verdad. Uno tiene que ajustarse a esta verdad. Uno tiene que darle la autoridad al Espíritu Santo para poder ajustarse a esto. Yo luchaba y luchaba al principio con la palabra del Señor y decía, es que esto no me gusta, esto no me cuadra, esto está loco. ¿Cómo me pide Dios o la palabra que yo haga esto, que deje de hacer aquello? Yo no me ajustaba a esto. Hasta que un día tuve que tener un encuentro con el Señor y en un tiempo de lectura de la palabra, un tiempo de oración, mi oración con el Señor fue, Señor, yo no quiero luchar más con tu palabra. Yo no quiero cada vez que yo lea algo, tratar de debatir contigo acerca de lo que tú dices que tengo que hacer o no tengo que hacer. Ahora lo que yo te pido es que mi pensamiento, que mi mentalidad se ajuste, mi corazón a lo que la palabra de Dios dice que haga o no deje de hacer. Y la cosa cambió totalmente. Ya no empecé a pelear, ya no empecé a cuestionarme si era cierto o si era verdad. Mi pensamiento se fue ajustando a la palabra del Señor. Es que dejar atrás lo que tu papá biológico te haya enseñado, o que la gente, tu abuelo, tu tío, tu primo, no lo sé, porque todo el mundo quiere educar a los de otros, ¿cierto o no? Por ahí hay un dicho que escuché en mi adolescencia, juventud, si usted le quiere ver así, y que dice así: todos saben educar a los hijos, menos sus padres. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente dice, no hombre, si fuera mi hijo, viera cómo estaría. Si fulanito de tal fuera mi hijo, de verdad que yo lo trajera marcando el paso. Pero con nuestros hijos, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque te falta vivir bajo el modelo de Dios Padre. Te falta tener un encuentro con Dios, te falta tener un encuentro con la persona de Jesucristo y decirle, hey, yo necesito en mi vida el modelo perfecto del Padre para poder ser el Padre que tu papá Dios esperas que yo sea para mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces encontramos en la palabra el ejemplo de paternidad de papá Dios. Y dice así, en Lucas 11, del versículo 2 al 4. Y eso yo sé que, mire, todo el mundo lo hemos escuchado. El problema es que tal vez no nos hemos detenido ahí a analizarlo y no hemos entendido en profundidad lo que la palabra del Señor dice ahí acerca del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y dice así, ¿verdad? Y les dijo, cuando oréis, decid, ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo perdón hoy, y perdonaos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Todos conocemos esto, ¿cierto? Y le pedimos ¿a quién? A Dios el Padre. Pero ahí Él está dejando el modelo de padre que uno debe de ser para con sus hijos. Porque si esa es la petición que uno hace al Padre que está en los cielos y nos da el modelo, eso es precisamente lo que yo como padre, viendo el ejemplo de mi papá Dios, debo yo hacer con mis hijos. ¿Estamos de acuerdo?
Número uno, cuando un niño mira a su papá biológico terrenal, debería ser capaz de ver esas características divinas de Dios en su padre, según lo que dice la palabra. Número uno, un amoroso proveedor. ¿Un qué? No dice proveedor, dice un amoroso proveedor. Ten, ahí está, ya. Esto querías, vete. No me molestes. Vengo bien cansado del trabajo. A su mamá está allá, ella tiene todo el dinero. Allá vayan y pídanle a ella, a mí no me pidan, yo no tengo. Vengo bien cansado. ¿A alguien le pasa esto? ¿A alguien le vivió esto? Un padre amoroso. Puedes venir todo cansado del trabajo, puedes venir tal vez frustrado, lo que tú quieras, pero Dios te da la capacidad de ser un padre proveedor y amoroso. Tengo a mis hijas ahorita, ahorita con la chiquita, y esa cada rato está, y dame, y dame, y dame. Y a veces realmente estoy bien ocupado y me detengo porque a veces le he hablado mal. ¿Qué quieres? Ten, ándale. Y me he tenido que detener. A ver, ¿qué quieres, mamá? No te entiendo, a ver, dime bien. Estoy ocupado, a ver, vente, vamos. O espérame, ahorita te llevo. No solamente ser un proveedor, tienes que ser un papá que dé, pero que dé con amor. ¿Estamos de acuerdo? Tus hijos no se van a acordar de cuánto dinero les diste, ni de cuánto les regalaste. Ellos se van a acordar de la manera en que tú se los diste.